El calor sofocante de finales de agosto caía sobre las calles polvorientas de Puerto Urraco, un pequeño pueblo de Badajoz, donde el tiempo parecía haberse detenido. Era la tarde del 26 de agosto de 1990, un día cualquiera para los pocos habitantes que aún resistían en aquel rincón olvidado de Extremadura. Pero aquella noche, el silencio rural sería quebrantado por el eco de los disparos y los gritos de terror. Bienvenidos a Crímenes del Mundo, el canal donde exploramos las historias más oscuras y escalofriantes de la humanidad. Hoy viajamos a un pequeño pueblo de España, Puerto Urraco, donde la venganza y la tragedia se entrelazan en una noche que cambiaría todo. Acompáñanos a descubrir la inquietante casa de los asesinos que conmocionó al país. Los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo irrumpieron en el pueblo armados con escopetas de caza. Caminaban con paso decidido, con una misión escrita en la sangre del pasado. Buscaban venganza. En cuestión de minutos, el pueblo se convirtió en un escenario de muerte. Disparaban a todo aquel que se cruzara en su camino, especialmente a mujeres y niños. La matanza dejó 9 muertos y varios heridos antes de que los asesinos huyeran, dejando atrás un reguero de horror y desolación. Un rencor que nació décadas atrás. Para entender la masacre, hay que remontarse décadas atrás, a la rivalidad entre dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas. Lo que comenzó como una disputa por tierras derivó en una espiral de odio y violencia. En 1967, una tragedia marcó el inicio de una enemistad sangrienta. Amadeo Cabanillas mató a Blas Izquierdo, el padre de los asesinos, en una discusión que terminó con un disparo fatal. Aunque fue absuelto por actuar en defensa propia, los Izquierdo nunca aceptaron el veredicto. A lo largo de los años, las tensiones entre ambas familias crecieron. Se acusaban mutuamente de robos, insultos y agresiones. Pero la mecha definitiva se encendió cuando, en los años 80, una de las hermanas Izquierdo, Luciana, comenzó a sufrir problemas mentales y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. La familia culpó a los Cabanillas, convencidos de que la habían vuelto loca con sus provocaciones y maldiciones. El rencor se transformó en obsesión. Durante años, los hermanos Izquierdo repitieron una y otra vez que la venganza llegaría, que nadie quedaría impune. Sus días transcurrían en la sombra, alimentando la idea de que su familia había sido destruida injustamente. Recelosos del pueblo, aislados en su propio mundo de odio, planearon la matanza como un acto de justicia en su retorcida percepción de la realidad. Los vecinos escuchaban sus amenazas, pero pocos creyeron que realmente fueran capaces de llevarlas a cabo hasta aquella fatídica noche. La noche de la matanza. Aquel 26 de agosto, cuando el sol comenzó a ocultarse, los Izquierdo bajaron de la sierra con sus escopetas cargadas y una determinación inquebrantable. Se dirigieron directamente al centro del pueblo, donde sabían que encontrarían a sus enemigos. El primer disparo rompió la calma, luego otro y otro. La gente corrió despavorida, pero las balas alcanzaron a quienes no fueron lo suficientemente rápidos. Entre las víctimas había mujeres y niños inocentes, ajenos a la enemistad ancestral que selló su destino. Los asesinos no solo disparaban, también se movían con precisión, escogiendo cuidadosamente sus objetivos. Se centraron en los Cabanillas, pero el frenesí de sangre les hizo disparar también contra otros vecinos que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. 2 niñas, María de los Ángeles y Antonia Cabanillas, de solo 14 y 12 años, cayeron bajo sus balas. La sangre corrió por las calles mientras los gritos de desesperación resonaban entre las casas. El horror se extendió en cuestión de minutos. Los hermanos disparaban con frialdad, asegurándose de que nadie escapara. Cuando el pueblo quedó en silencio, cuando ya no se escuchaban más llantos ni súplicas,
los Izquierdo se marcharon con la misma calma con la que habían llegado. Se adentraron en la oscuridad de la sierra, convencidos de que su venganza estaba cumplida, pero lo que no sabían era que la Guardia Civil ya estaba en su búsqueda y la justicia caería sobre ellos con todo su peso. La casa de los hermanos Izquierdo. La noche había caído y el eco de los disparos, aún frescos en la memoria de los pocos que se atrevían a hablar, se dispersaba en el aire caliente de la madrugada como si la tierra misma hubiese temblado bajo el peso del horror. La tragedia no tardó en desbordar las fronteras del pueblo y en cuestión de minutos la tensión se desató con el rugir de las sirenas de la Guardia Civil, cortando la quietud nocturna como una cuchillada. La caza había comenzado. En la calle principal, las luces intermitentes de los vehículos patrulleros comenzaron a parpadear, reflejándose en los rostros de los habitantes que, aún atónitos, se asomaban a las ventanas. Nadie podía creer lo que había sucedido, pero el pueblo ya no era el mismo. La caza había desatado algo más que una persecución. Era una necesidad, un instinto de justicia que corría por las venas de todos los que se movilizaban para poner fin a esa locura. Las patrullas se dispersaban por la sierra que rodeaba el pueblo, buscando cada rincón, cada sombra, con una precisión implacable. La caza no se detendría hasta que el destino de los culpables estuviera sellado. Antonio y Emilio, dos nombres que se habían convertido en maldición, sabían que las montañas no serían su salvación. La sierra, que conocían como la palma de su mano, parecía ahora más imponente, más cerrada, como si la propia naturaleza estuviera conspirando contra ellos. La oscuridad de la montaña, que siempre les había ofrecido refugio, ahora se les cerraba como un laberinto sin salida. Habían huido con rapidez, no por miedo, sino por la certeza de que no había marcha atrás. Pero en el aire flotaba una inquietante certeza. Todo lo que habían hecho les había colocado en una senda sin retorno. El sudor les empapaba la piel y sus corazones latían con fuerza, pero nada parecía detener la inexorable marcha del destino. Sabían que la noticia se había esparcido como un incendio descontrolado. En los ojos de Antonio y Emilio no había miedo, solo un frío vacío, como si ya hubieran abandonado cualquier esperanza. La venganza que les había impulsado hasta ese instante seguía latiendo en sus venas, más fuerte que el dolor, más fuerte que la fatiga. Después de horas de huida, de sentir la sierra cada vez más ajena, más traicionera, llegaron al cortijo abandonado, un lugar aislado, silencioso, como si el mundo allá afuera no existiera. Ahí se refugiaron, ya sin fuerzas, sabiendo que la caza había llegado a su fin. Los encontraron a primeras horas de la mañana. Existen momentos en los que el sol parece una maldición, y ese fue uno de ellos. Los rayos matutinos caían como látigos sobre la tierra, iluminando a los dos fugitivos exhaustos, con los rostros demacrados, las manos temblorosas. No hubo resistencia, no valía la pena. Las esposas fueron colocadas con una frialdad que solo la inevitable captura podía traer. Antonio y Emilio ahora eran prisioneros de su propia creación, de la brutalidad que ellos mismos habían sembrado. Al ser detenidos, no hubo gritos ni lamentos. Nadie vio en sus ojos arrepentimiento. Lo único que se reflejaba en su mirada era la misma locura que les había llevado a disparar aquella noche, a desterrar la cordura en un solo acto. La rabia, la furia, el deseo de venganza habían eclipsado todo lo demás. Para ellos, ese fue el único camino. La vida no valía más que la necesidad de vengarse, de hacer pagar con sangre una deuda imposible de saldar. El legado de una tragedia. Puerto Urraco nunca volvió a ser el mismo. Las calles donde resonaron los disparos quedaron marcadas por un silencio perpetuo, como si el pueblo entero hubiera decidido callar para siempre. Las casas comenzaron a vaciarse, los recuerdos pesaban demasiado.
¿Cómo seguir adelante cuando cada esquina guarda el eco de un grito, cuando cada sombra parece proyectar el horror de aquella noche? Las familias que sobrevivieron huyeron. Algunos intentaron olvidar, pero la historia no permite que se entierre tan fácilmente. Puerto Urraco se convirtió en un símbolo del rencor que no se disuelve, del odio que atraviesa generaciones y se enraiza en la tierra como una condena. ¿Se podría haber evitado? ¿Acaso alguien vio las señales y decidió mirar hacia otro lado? Antonio y Emilio murieron en prisión, llevándose consigo sus secretos y su odio, pero su legado sigue flotando en el aire. Es posible que el rencor de los izquierdos siga acechando desde el otro lado, esperando su momento para volver a despertar. Puerto Urraco ya no es más que un pueblo fantasma, un recordatorio de lo que sucede cuando el odio se convierte en ley y la venganza en destino. Así concluye la historia de la Casa de los Asesinos de Puerto Urraco, un relato de venganza y destino inevitable. Si te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más crímenes reales aquí, en Crímenes del Mundo.